supuesto, el ámbito de cobertura era si hasta el mes de febrero o de marzo no haya registrado un aporte previsional, ¿no? Pero en este procedimiento de ámbito de aplicación de los beneficiarios son aquellos casos en los que el trabajador sí tiene acreditado algún aporte previsional en los devengues del mes de febrero y del mes de marzo inclusive de este año, ¿no? En este caso, el monto del retiro siempre es uniforme en todos los casos, ¿no? Inclusive el que se dio en primer lugar para aquellos trabajadores que durante los 6 últimos meses no hayan realizado ningún aporte previsional. El monto se ha mantenido de manera uniforme desde 2000. ¿Ok? La única diferencia que es en este caso, si es que tiene un vínculo laboral más reciente que los casos anteriores, porque fíjense que los casos anteriores era, en un caso, hasta 6 meses antes del 31 de marzo, y en este caso es más o menos hasta 2 meses antes del 31 de marzo. ¿Ok? Como se entiende que en estos supuestos especiales estoy con un vínculo laboral casi reciente o que inclusive durante la declaración del estado de emergencia mantenía un vínculo laboral, se entiende, digamos, que de alguna manera mi pieza ha estado más o menos de acuerdo con los gastos, ¿okay? Los básicos sobre todo, ¿no? Por eso que en este caso, interpretando en ese sentido la norma, se desdobla, el pago de los 2.000 soles se desdobla en dos cuotas consecutivas mensuales de 1.000 soles cada uno. ¿Eh? ¿Quiénes alcanzan este beneficio? Todos aquellos trabajadores que en los devengues de los meses de febrero y de marzo sí hayan tenido o hayan acreditado un aporte previsional obligatorio, pero le pone la siguiente condición, ¿no? Si es que su última remuneración declarada, ¿eh? O la sumatoria de las percibidas en un solo periodo, se entiende, un mes, sean iguales, sean menores o iguales a la suma de los 2.400 soles. Si es así, también me encuentro dentro del supuesto de este beneficio, es decir, los trabajadores que han tenido un vínculo laboral más reciente que todos los casos anteriores, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Si me encuentro dentro de mi mes de aportación del mes de febrero, presentaré o deberé presentar mi solicitud vía virtual a mi AFP desde el 21 de mayo de 2020 hasta el 3 de junio de 2020, ¿no? Y si mi mes de aportación ha sido inclusive en el mes de marzo, deberé presentar mi solicitud del 5 de junio del año 2020 hasta un máximo del 18 de junio también de 2020. ¿Bien? Repito que en este caso el pago del beneficio se hace en 2 tramos, ¿ok? De 1.000 soles cada uno por meses consecutivos. A ver, siguiente, por favor. Ok. En todos estos supuestos señalados del beneficio de extraordinario de retiro previsional, la AFP, una vez presentada la solicitud, tiene un plazo para pagarlo de 6 días hábiles, contados a partir de la presentación de mi solicitud. ¿Ok? Consecuentemente, la AFP, sin lugar a observación alguna, nada más que la corroboración lógicamente, de los datos de identificación del afiliado, y que efectivamente se encuentra dentro de algunos de los supuestos normativos que establece el decreto de urgencia 034 y las ampliaciones que están en el 038, más la corroboración que nos encontramos dentro de los plazos establecidos en estos dispositivos, no tendrá más que hacer efectivo el pago de la integridad de los 2.000 soles o por tramos de 1.000 soles si es que está en este último caso. ¿Okay? Fuera de eso, la AFP no puede poner absolutamente ninguna observación u objeción a los pagos. Bien, a ver, siguiente, por favor. Correcto. Acá entramos a otro beneficio que tiene una naturaleza similar que en el caso de los fondos de AFPs, que es mitigar de alguna manera los efectos económicos que viene trayendo el cese de actividades económicas. ¿Bien? En este caso, el trabajador se estaría acogiendo a otro dispositivo legal que es el decreto de urgencia 033,
del año 2020, que ha sido publicado en el peruano el 27 de marzo. ¿Bien? Esta ley permite que el fondo que constituye la CTS, la compensación por tiempo de servicios, que también es un fondo que tiene como finalidad ser dispuesta por el trabajador una vez que el vínculo laboral culmina, es decir, cuando cesa el vínculo laboral, en principio es así, la disponibilidad de estos fondos de manera extraordinaria y con los fines de mitigar la crisis económica originada por la cesación de las actividades laborales en el Perú, ha establecido que este retiro único y extraordinario de los fondos intangibles de depósitos por CTS sea hasta un monto máximo de 2.400 soles. ¿Ok? A ver, siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. En este caso, ¿a quién me debo dirigir? La norma no ha sido tan precisa en cuanto a plazos como en los supuestos de AFPs, ¿ok? Pero sin embargo, simplemente lo que dice esta norma de manera bastante general y más amplia es que el trabajador puede hacer su pedido al banco donde tengo depositada mi CPS, porque tenemos que estos fondos, digamos que tienen un fin de ser dispuestos por el trabajador al cese de su vínculo, están depositados siempre en una institución del sistema financiero. ¿Okay? Entonces, tendría que ir a la entidad financiera, a la institución financiera, donde tengo mis fondos de CTS, para solicitar el beneficio acogiéndome a los alcances de esta ley. ¿Bien? Por su parte, el banco sencillamente lo que tendrá que hacer simplemente es la corroboración de la disponibilidad de ese fondo y hacerlo efectivo siempre y cuando el trabajador lo haya solicitado a través del medio indicado. Bien, a ver, siguiendo, por favor. Correcto. Finalmente, voy a referirme a un tema bastante específico también, que es algunas medidas para los trabajadores de la microempresa. La norma es una norma que ya estaba señalada también, que es aquella que indiqué hace unos minutos respecto a las ampliaciones de los beneficiarios de los fondos de AFPs, ese mismo dispositivo legal que contiene una serie de medidas económicas para mitigar la crisis económica, a raíz de la pandemia, ha establecido que precisamente uno de estos beneficios tiene como finalidad que los trabajadores que se encuentran en el régimen laboral de la microempresa puedan obtener también una prestación económica siempre que reúnan los requisitos que vamos a ver a continuación. A ver si podemos pasar, por favor. Bien, ¿qué requisitos me son exigibles para obtener este beneficio económico que, igual que el caso de los CPS, va a tener un máximo de 2.400 soles? Primero, verificar que el trabajador efectivamente se encuentra en el régimen laboral de la microempresa. ¿Bien? En caso contrario, estaremos fuera del ámbito normativo y este beneficio no podrá ser alcanzado por el trabajador. Bien. En segundo lugar, que se encuentre también comprendidos dentro de los alcances del decreto de urgencia 038 en cuanto a que la autoridad administrativa de trabajo haya aprobado la suspensión perfecta de labores a través de una resolución previa. Y finalmente que este beneficio no supere los 2.400 soles, que es el tope que ha establecido este dispositivo legal. Bien, es básicamente lo que yo quería referir respecto a algunos beneficios que estos dispositivos legales han establecido tanto para los fondos de AFPs, los retiros de fondos de CTS y asimismo algunas medidas para el beneficio de trabajadores de la microempresa. Bien, por lo demás, quedo ya no las preguntas que se deseen formular para aclarar los puntos que ustedes estimen pertinentes. Invitamos a todos los asistentes a que puedan hacernos llegar sus preguntas vía el chat de esta plataforma Zoom. Por ahora no nos han enviado ninguna preguntas, por lo que podemos pasar a la siguiente presentación con el doctor Mendoza.
Permítanos verificar que no nos han llegado preguntas, doctor, así que podemos avanzar con el doctor Mendoza. Vamos a habilitar el audio. Doctor Mendoza. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, se lo escucha bien, doctor. Ok. Buenas tardes con todos. Mi tema hoy día a tocar va a ser finanzas personales frente al tema del COVID. Lo vamos a segmentar en tres partes. Primero son los servicios comunes, luz, agua, telefonía, bastante tema de telefonía y todo lo que ello incluye. Agua, que es una cuestión que ya más o menos muchos deben saber. La parte de lo que vienen a ser los temas de préstamos más direccionados a préstamos particulares. No nos vamos a enfocar mucho a temas con respecto a temas de empresas, aunque se podrían tocar, pero el enfoque de muchas de las normas están relacionadas a ese punto. Y finalmente respecto al tema de aquellos que viven en edificios o en copropiedades o condominios, los gastos de mantenimiento y lo que ello conlleva. Tomando en cuenta cada uno de estos tres segmentos, cada vez que termine uno de los segmentos, esperaré las preguntas correspondientes a ese punto y de ser el caso pasaré al siguiente de forma un poco más rápida. Pasemos a la primera diapositiva. Como todos deben saber, el decreto de urgencia 044-2020, publicado el 15 de marzo del 2020, nos va a señalar el tema del aislamiento social. A la fecha sabemos que es desde el 16 de marzo al 27 de abril. Es importante, y aquí se menciona, por eso se está colocando la fecha de publicación de 15 de marzo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tocarlo. Esto nos va a ser un punto de referencia con respecto al tema de los créditos financieros o pagos de cuotas a banco. Es un punto que va a mencionar Ray, por eso se está detallando bastante el 15 de marzo. ¿Ya? Adicionalmente a ello, tenemos el decreto de urgencia ya como primera norma relacionada al tema de la continuidad y prestación de servicios públicos básicos. Todos sabemos de que el Estado, si bien es cierto, no tiene las condiciones para ir y entrar a un tema de contratos. Todos sabemos que existen servicios regulados, que son servicios regulados, donde el Estado no permite el monopolio. Vivimos en una sociedad donde todo tiene todo se maneja mediante el libre mercado. Pero hay algunos servicios que por su propia esencia no pueden manejarse como el libre mercado. Por ejemplo, el sistema de agua. No vas a crear 2, 3, 4 sistemas de agua. Eso se llama un monopolio natural. Adicionalmente, hay un solo sistema o campo radioeléctrico. Ese campo radioeléctrico, como es un bien del Estado, está regulado por una serie de entidades. En este caso, Opsitel sería para el tema de telefonía. Y adicionalmente, una serie de entes reguladores van a permitir o condicionar a estas empresas que prestan servicios a que tengan en cuenta el estado situacional en el que nos encontramos. Por eso es que en este punto no solamente la norma de urgencia, sino habrán algunas normas adicionales que van a delimitar el accionar de estas entidades. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Primera diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Comencemos con el tema de servicio, electricidad y gas natural, tomando en cuenta la primera base normativa anterior. Léase el decreto de urgencia 035-2020. Para todos queda claro que el tema de servicio, como temas generales, van a entrar dentro de este campo los recibos de marzo hasta la fecha que dure el estado de emergencia. Entendemos que debería acabar este mes. Esperemos que sí, pero más o menos la norma te va a señalar que entran todos los que se encuentran dentro del estado de emergencia y adicionalmente para los usuarios está direccionado para electricidad a los usuarios que tengan hasta 100 kilowatts mensuales. Para aquellos que quieren enviar ahorita su recibo, el promedio más o menos está entre 30 y 80 kilowatts, el promedio más o menos de consumo en una casa, salvo que tengas un aire acondicionado y lo tengas las 24 horas del día, no hay que temer con respecto a este límite. Igual para las condiciones de usuarios de residente de gas, te dicen hasta 20 metros cúbicos al mes, no es mucho,
y la aplicación, todos estos tipos de procedimientos y servicios siempre van a estar direccionados, como mencionaba, por un ente regulador. En este caso, el ente regulador es OSINERMIN. Cada uno de los servicios que vamos a señalar no están manejados por el libre mercado. Siempre hay un ente regulador. Para el caso de servicios y gas tenemos OSINERMIN. ¿Qué cosa nos va a señalar como fraccionamientos? Nos va a señalar que el fraccionamiento sobre estos servicios se aplican evidentemente desde las facturas de marzo y siguientes, y adicionalmente dentro de este fraccionamiento, algo que iremos viendo también en los otros casos, no se aplica intereses moratorios, cargos fijos, moras u otros conceptos. Solo para el caso de electricidad, y ese sí es un detalle que no se va a repetir en los otros servicios, sí se admite el tema de intereses compensatorios. ¿Cuál es la condición de esos intereses compensatorios? Eso es algo que lo va a evaluar o lo determina OSINERMIN, si es que hubiera un exceso. Pero a la fecha debe tomarse en cuenta que todos los organismos de servicios eléctricos no deben preocuparse por el tema de moras, recargos o algún otro concepto por incumplimiento de pago. Bueno, ya, eso es. Pasamos a la siguiente, por favor, que es el tema más interesante y el que tiene más puntos comunes. El tema de servicios de comunicaciones. Como inicialmente mencionamos, el servicio de telecomunicaciones, si bien es cierto para aquellos que tenemos un poco más de años, siempre se ha dado por el tema fijo, por telefonía de cables de cobre. O más adelante, en el ingreso del Internet y lo que es los celulares, hablamos ya del campo radioeléctrico. El campo radioeléctrico es para fines del Estado un bien, un recurso del Estado, y en consecuencia de ello hay una serie de concesiones que van a dar a todas las empresas que quieran utilizarlo. Por lo tanto, tienen licencias. En base a esas licencias, el ente fiscalizador de todo este tema es OPSITEL. Tomando en cuenta eso, las generalidades para el servicio de telecomunicaciones que nos interesa en este caso, estamos referidos a los servicios de telefonía fija o móvil, al tema de igual, internet fija o móvil, cable, solo entendido en el plan mínimo. Es decir, para aquellos que tengan cable con algún tipo de programación, tales como Fox o algún otro paquete integrado, este tipo de servicio no entra dentro de dicho análisis, es decir, no entra dentro de este beneficio, y está relacionado, como se vio en el primer punto, respecto a los comprobantes de marzo y todos aquellos durante el estado de emergencia. Tiene que recordarse que todos los servicios que estamos mencionando no pueden ser suspendidos bajo ningún concepto. Ahora, respecto a ese punto, hablaremos en este caso del fraccionamiento. El fraccionamiento para servicios de telecomunicaciones efectivamente está relacionado desde las facturas de marzo y siguientes. El fraccionamiento puede ser de 12 meses. Las empresas señalan las condiciones de dicho fraccionamiento, algo que iremos viendo que cada empresa está obligada a colocar en su página web cómo es el procedimiento de dicho fraccionamiento. O sea, no es que vayamos a ciegas, siempre es recomendable verificar esas condiciones. Y adicionalmente en este punto no existe, como se vio en el punto anterior, intereses moratorios, compensatorios, cargos de reconexión u otros. No hay nada de ese punto. Debe incluirse el punto compensatorio, cosa que en el servicios de electricidad sí era admitido, en este caso no es admitido que sea colocado como una carga que tenga que sufrir el usuario. Si no fracciono, si en caso de que tuvieran un problema de fraccionamiento, uno puede solicitar la evaluación posterior de OSITEL. Eso es un punto que iremos desarrollando en el siguiente tema. Acá se adelanta. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Así como la norma de urgencia 035-2020 desarrolla de forma general los implementos que tenemos que encontrar con respecto al tema de telecomunicaciones, ya OPSITEL
El 11 de abril del 2020 ha emitido una resolución de presidencia, el 40-2020, el cual nos va a detallar exactamente qué tenemos que tener en cuenta con respecto a todo de telecomunicaciones durante esta etapa de emergencia. La primera, y es la que muchas veces algunas personas critican, es que el servicio del sistema de telecomunicaciones tiene prioridad al tráfico de telecomunicaciones de entidades públicas. Y la resolución te va a señalar y te dirá de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones comunicará cuáles son estos entes públicos que tienen mayor facilidad, que no tengan problemas. Evidentemente señala a aquellos que ahorita tienen urgencia, llámese salud y algunos otros más. Pero el tráfico para entidades del Estado son prioritarios. No puede haber una situación donde el sistema deba caerse. Por lo menos en teoría eso es lo que nos dice la norma. Ya luego podríamos discutir si queremos comunicarnos con e-salud, cuál es su problemática. Pero por lo menos en este caso Opsital nos señala que no puede darse ese caso. Durante el estado de emergencia, para el tema de fraccionamiento, no es que una persona pueda ir directamente a un centro de servicio de telefonía, sino que esto puede ser solicitado vía teléfono o al aplicativo informativo de la propia, lo propio operador que ustedes tengan. Adicionalmente, para la aprobación de dicho fraccionamiento es de un día hábil, es decir, tiene que ser bastante inmediato. Y el tema de las condiciones, cómo tiene que ser este fraccionamiento, como se mencionó líneas arriba, tiene que estar publicado previamente en la página web del operador. O sea, se recomienda verificar esta situación para situaciones en las que quieran saber cómo son los manejos respecto a este tema. Bajo todas las circunstancias, el operador está prohibido de negar estas facilidades de servicio. Si ustedes sintieran que hay un incumplimiento o que simplemente no se los permite, ustedes pueden presentar el recurso de reclamación. Ahora, la pregunta es, si no puedo ir a la oficina, ¿cómo reclamo? A través de las páginas web existe lo que se llama libro de reclamaciones. La recomendación siempre es la misma. En el libro de reclamaciones existen dos opciones, queja y reclamo. Nunca escojan queja, siempre se escoge reclamo. La queja en todos los elementos, de acuerdo al libro de reclamaciones, solamente son sugerencias. En cambio, reclamaciones, por propio término, es una situación en la que no estamos de acuerdo al servicio que nos están brindando y la entidad está obligada a respondernos en un plazo determinado. La siguiente diapositiva, por favor. Esto que se repite, esta parte ya se repitió. La siguiente, por favor. No, esta ahí también se repitió. La siguiente, por favor. La siguiente. La reducción de prestaciones. Para aquellas personas que no han pagado por naturaleza de la situación en la que nos encontramos, los servicios de telecomunicaciones, nos habremos fijado en muchos casos de que sale en la pantallita de nuestro televisor alguna situación donde nos dice, ¿sabes qué? No te quejes si es que vas a tener una menos cantidad de velocidad en tu internet, o sabes que no vas a tener problemas con el tema del servicio, así que yo te recomiendo que fracciones. Muchas de estas entidades, no importa los nombres, tienen esta política y están reguladas por la norma que les he señalado, porque lo que nos dice que durante el periodo de gracia, que debe entenderse como el periodo que aún no pagas, la entidad puede ir y reducir el tema de tu servicio, sí, lo puedes realizar. ¿Cuándo se acaba esto? En el momento que solicitas el fraccionamiento o en el momento que realices el pago del recibo. Automáticamente, dentro de las 24 horas, te dice la norma, se tendría que quitar esta situación. Adicionalmente a ello, la norma te va a señalar de que no se permite el tema de la reducción de prestaciones, es decir, el tema de la velocidad, salvo una situación muy excepcional donde todo el mundo está completamente cargado el sistema y pueda colapsar. En esas situaciones, el operador puede, de forma proporcionada, dar un servicio mucho menor. Sí, lo puede realizar, pero previamente a ello tiene que comunicarle al Opsitel las razones por las que está realizando eso.
Asimismo, si no nos encontráramos en esa situación y el abonado sintiera que su plan no está siendo realizado como corresponde, puede reclamarlo porque la norma te dice de que el operador no puede ir y hacer una reducción discriminada de cualquier plan individualmente, sino tendría que hacerlo de forma general y en la condición que se mencionó en el punto anterior. La siguiente, por favor. Facturación durante la reducción de servicio. Digamos que nos encontramos en el sistema de reducción de servicio. La norma, en este caso Citel, nos va a señalar que si yo he tenido una reducción de servicio, la propia empresa operadora tendría que señalar cuál es el tema del servicio. Digamos, si yo tengo una velocidad de 500 megabytes y baja de mi plan A un plan C y lo baja, digamos, a 50 o 100, y ese plan se encontraría dentro de la lista de planes que tiene la entidad, ellos no me pueden cobrar por los 500, ellos me tendrían que cobrar por el plan en el que calificaría dicho servicio. Le hace, si yo estoy en un plan A y me prestan servicio de un plan C, no me cobran el servicio del plan A, me deben cobrar la aplicación del servicio C. Asimismo, la señalada norma te va a mencionar que en caso de que aún teniendo estos planes A, B y C, el servicio fuese mucho menor al C, la propia empresa tendrá que recalificar el monto y no puede aplicarse el costo del servicio C, sino tendría que aplicarte el costo de lo que correspondería a esa nueva determinación. Eso es con respecto a los temas de telefonía o internet. Pero en el caso de cable, como les había mencionado líneas arriba, mencionaban de que solamente se mantiene este tema de servicio continuo para servicios generales. Y estos servicios generales obviamente no aplican para paquetes tipo Fox, tipo HBO o algún otro paquete que ustedes hayan integrado. De tal forma que la norma te va a decir que, ok, digamos de que no haya ni una de estos paquetes, pero bajo ninguna circunstancia se puede quitar como parte de esta disminución del servicio el tema de los canales nacionales. Un momento. La siguiente, por favor. Para aquellas personas que, y esto ya es un caso más excepcional, para aquellas personas que quieran obtener nuevos servicios durante esta época, por miles de razones, porque todos necesitamos estar comunicados, la propia norma te va a determinar determinados servicios que son aceptados o que pueden ser contratados durante este estado de emergencia. Así tenemos los servicios de Internet fijo inalámbrico e Internet móvil. Para el Internet móvil, que llámese los celulares con Internet, hay una curiosidad. Te dice de que dicho servicio no te permite hacer llamadas, tampoco te permite aceptar mensajes de texto ni nada por el estilo. Técnicamente, en vez de un teléfono, en realidad tienes una mini computadora donde no puedes hacer llamadas. Esa es la limitación en este caso que está dando la norma. Con la observación, bueno, es técnicamente la duración de este tipo de servicio debe durar más o menos 2 meses desde la vigencia de esta norma. La norma es de abril, tiene que ser en mayo, junio, hasta junio podría aplicarse este tema de servicios limitados. Que puede ser extendible. Para la aplicación de cualquier tipo de interés que tenga alguna persona para alguno de estos servicios, te señala de que todas las entregas serán realizadas a domicilio. Léase, no hay situación en la que uno pueda ir a alguno de estos centros y adquirir dichos servicios. Asimismo, te van a señalar
de que para los casos de cables se admitirán aquellos cables donde no necesitan que venga una persona a instalar dentro de la casa, por las obvias razones de que estamos en un tema de aislamiento. Esto es con respecto al tema de telecomunicaciones, ya mencionado. Ahora pasemos a la siguiente, por favor. Servicio de agua. En el servicio de agua tenemos como norma base al Decreto Supremo 044-2020, 15 de marzo 20, y respecto a ello, una comunicación de SEDAPAL. ¿Por qué acá no hay una norma? Porque SEDAPAL es una norma, es una entidad pública. Y al ser una entidad pública, el comunicado de fecha 18 de marzo del 2020 lo único que hace es tomar en cuenta esta norma base, que estoy ya refiriéndome al 044-2020. Y nos va a señalar de que el tema de SEDAPAL se garantice el abastecimiento durante todo el tema de la emergencia, se suspende cualquier tema de corte, mantenimiento o mejoría, y asimismo también se evita o se suspende cualquier tema de corte por falta de pago, acumulación de recibos o cuotas vencidas de convenio, que para el tema de agua potable o SEDAPAL, los convenios tienen que ser entendidos como los fraccionamientos que la persona pudo haber tenido con dicha entidad. Esto es todo con respecto a los temas de servicios generales. Sobre este punto, ¿tienen alguna pregunta antes de entrar a la siguiente etapa y no podernos no confundir o no combinar el tema de los servicios, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctor Mendoza, sí tenemos unas preguntas. Le comento la primera. En caso que tenga deudas en el mes de enero, febrero, ¿sí me podrían cortar? Ya, ¿con respecto a qué servicio? Entendiendo que es de telefonía. Ya, muy interesante. El tema de telefonía, tiene que recordarse que tal vez el único servicio que no tiene la limitación es el agua. El agua no te va a cortar por nada del mundo, porque es una entidad pública y no va a contravenir las propias políticas del Estado. Pero las otras entidades son entidades privadas reguladas por entes reguladores. En este caso, por ejemplo, en el caso de solamente entrando a lo que es telecomunicaciones, te va a señalar para tema de fraccionamiento la condición que sean recibos de marzo para adelante. Si yo tengo recibos atrás, técnicamente el sistema puede señalarte que no vas a tener tema, no vas a entrar dentro del tema del fraccionamiento. Ahora, es cierto, uno puede decir, ok, pero la condición de la norma es que tú no me puedes cerrar el servicio. Efectivamente, no puedes cerrarte el servicio, pero lo más probable es que la empresa pueda proceder a disminuirte la calidad del servicio, que justamente son las condiciones por las que ellos llaman periodo de gracia. Ahora, lo que estamos ahorita tomando es una interpretación que va de la línea muy delicada, porque para estas entidades el incumplimiento es marzo, abril y los que vengan, si es que hay. Si es un servicio en el que ya he tenido un corte y ahorita estoy en dicho corte, en ese caso muy excepcional sí podríamos tener un problema de que se active el tema del servicio. Ahora, si digamos yo no estoy de acuerdo a dicha situación, yo inmediatamente puedo reclamar, sí, puedes reclamar. Yo estoy solicitando un fraccionamiento que incluye todos los periodos anteriores, digamos, febrero, marzo, abril, y quiero fraccionarlo y la entidad me dice que no. Yo puedo solicitar dicha condición al tema de lo que es un reclamo, sí lo pueden presentar un reclamo, o presentan el reclamo ante la propia página del operador, la página web del operador, y esta está obligada simplemente a responder. Si en caso tuvieran algún inconveniente de no ser aceptada, el tema puede ser verificado por Robsitel. Hay un punto que no está agregado en este tema de las diapositivas, pero te va a señalar que cuando yo tengo una situación de reclamo sobre un periodo en el que yo estoy en desacuerdo con el tema de pago, para la interpretación de Robsitel, yo puedo reclamar, ese reclamo será válido si es que yo he pagado ese mes en el que no estoy de acuerdo y mi reclamo será tomado en cuenta.
Es la única situación excepcional. En castellano, si yo en el mes de febrero, yo tengo una reclamación y no he pagado esa reclamación, técnicamente lo que podría entenderse de Ausitel es que en este periodo de febrero sí tendría que pagarlo y para que sea admitido como tal. Puede ser cuestionado, sí. ¿Por qué? Porque yo para decir de que mi servicio tenga que ser cortado, tiene que ser cumplido 2 fechas de pago. Mientras no se cumplen las 2 fechas de pago, yo puedo reclamar, digamos, tengo febrero, tengo marzo, tengo abril, digamos. Yo fracciono, de acuerdo a esto, la situación de marzo y abril, dejando en esa constante la primera. Y al estar una sola de las cuotas incumplidas, no me pueden cerrar el servicio. O sea, nunca te van a cerrar el servicio, pero por lo menos no te va a generar el inconveniente de lo que mencionábamos como un servicio disminuido, que es la parte inconveniente. O sea, que yo tenga internet y que no me sirva para nada porque simplemente va demasiado lento, ese tal vez sería un punto a nuestro favor para poder evitar justamente esa disminución del servicio. ¿Alguna segunda u otra pregunta? ¿Esta información es válida también para personas naturales? Todo lo que estoy señalando son para empresas y personas naturales. Correcto. Todo lo que ahorita se está desarrollando son personas naturales. Tal vez la única excepción sobre lo mencionado es con respecto al tema de electricidad, porque evidentemente las entidades que llevan más de 1000 kilowatts mensuales, y yo tengo una empresa que produce y tengo grandes maquinarias, este servicio de continuidad no es aplicable, de cierre de continuidad no es aplicable para dichas entidades, porque estas empresas, digamos, utilizan por sus maquinarias más de 1000 kilowatts y por lo tanto, técnicamente tendrían la capacidad económica para pagar. Por lo menos esa es la interpretación que se desprende del decreto de urgencia 035-2020. Es tanto personas naturales como personas jurídicas. Tenemos dos preguntas más, doctor. Me acaba de llegar el recibo de abril de Entel, de telefonía fija, internet y cuentas de correo que tenía suscrito en mi oficina, la cual ya no usamos. Pero si no usamos el internet ni telefonía, ¿puedo pedir a Entel que me cobren solo por las cuentas de correo? A ver, ya mire, para evitar más problemas, lo voy a decir de forma general. Cuando uno compra un determinado paquete o uno se instala un determinado paquete, tú tienes telefonía, tú tienes internet, tú tienes un paquete cerrado. Ese paquete cerrado, si hay un exceso de pago, pues entiendo lo que está mencionando, porque uno tiene un paquete que tiene un determinado límite, hay una condición por la que yo podría aumentar eso por determinados puntos, la norma de la materia te señala que hay un procedimiento para que tú puedas ir y quitarte esos servicios adicionales. Llámese correo, llámese cualquier otro término que adicione el tema de la facturación. Si uno no lo realiza adelantadamente, para poder reclamarlo en esta época es un poco complicado. Lo que se recomienda en ese caso es, de acuerdo de dicho procedimiento, solicitar la baja de ese servicio para que pueda proceder a utilizarse simplemente en base a lo que el costo de telefonía, cable o el servicio que tengan adicionado. Pero si a la fecha ya venció y ustedes quieren retroceder en el tiempo por no uso, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay procedimientos para poder dar de baja eso. Si no se ha realizado, lo puedes reclamar. Pero como le mencioné originalmente, Ausitel en ese tipo de situaciones te va a decir, ok, reclámalo, pero primero paga. Por lo menos el excedente podría entender lo que te pueden exigir el pago. Pero para grandes rasgos, más que el excedente, la propia entidad te va a exigir el pago completo y sobre ello reclamas para evitarnos problemas. Porque, no sé, en este tipo de situaciones uno no paga parcialmente. No son, no es SUNAT, no son entidades públicas. En este pago se paga al 100% o no se paga. No hay fraccionamiento unilateral por parte del consumidor. Simplemente se paga o no se paga. No hay términos medios en este tema. Siguiente pregunta. ¿Alguna otra Acaban de pregunta? comunicar, sí, me acaban de comunicar con Entel para poder cambiar el plan de teléfono móvil y me solicitan cancelar los equipos que tienen contratos solo de manera presencial.
no admiten el pago por internet. Están condicionando Sí, y podrían hacer el cambio de plan o hacer suspensión de los celulares. a ver. Como es condición, primero, como les acabo de señalar, lo que puede haber en el peor de los casos es que tu sistema sea lento. Y ahí claramente te dice, durante el periodo de gracia, y hay un tema de reducción de la prestación, demoras en llamar, el internet es lento, una serie de pequeños problemas que tú puedes, en una situación normal te reventaría y llamarías a la operadora y le dirías, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me estás planteando eso? Ahora, esa reducción de la prestación, que no es lo mismo cancelación de la prestación, durante el periodo de gracia se puede dar hasta que no solicitas el fraccionamiento. Si la entidad, que no importa los nombres en este caso, el operador decidiera en alguna situación decirte, ¿sabes qué? Mira, para evitarnos problemas, yo te recomiendo que des de baja estos números y comencemos de cero, lo puedes hacer, si es que te conviene. Pero si no fuese la situación, como consumidor, que tienes la norma donde te dice que puedes tener el servicio, aunque sea reducido, es una decisión ya de cada persona. Si tú decides dar de baja a un determinado equipo o condicionarte a un nuevo plan, lo puedes hacer. Pero la realidad práctica es que aún haciéndolo, tienes condiciones, te pueden condicionar al pago, es una decisión que depende de cada persona. Es decir, yo estoy obligado a pagar, sí. Yo puedo pagar fraccionadamente, claro. Yo dejo de pagar, voy a tener problemas con el servicio, va a ser bastante lento. Pero si la empresa te decide, ¿sabes qué? Nos olvidamos de esto en las normas, acordemos en una situación en la que yo procedo inmediatamente a bajarte el número de servicios y lleguemos a acuerdo, podría ser conveniente, dependiendo de cada persona. Pero que la empresa le nazca hacerlo es un poco raro. Lo usual es que uno lo pida, pero si la empresa te pone esa situación y al consumidor le conviene, pues no vería ningún inconveniente. Pero si esa es, sabes que acepta, pero tienes que pagar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no, ahí ya estamos hablando de otros términos. Entonces, Justamente hay una repregunta. Dice, al no utilizar los celulares y se desea dar de baja, pero no se puede, pues se debe cancelar los contratos y esto se hace solo de manera presencial. sí, ahí sí tenemos un vacío procedimental. Técnicamente, ahorita a la fecha, Ausitel no ha señalado un procedimiento alternativo para yo dar de baja. Tanto es así de que debe recordarse, todos los centros de telefonía a la fecha están cerrados. Pueden haber excepciones, pero todos están cerrados porque estamos en aislamiento. Para plantearlo de esta forma, cuando yo quiero dar de alta un tema de telefonía, sí o sí tienes que ir y colocar tu dedo como el tema de la verificación, verificación de la huella digital para ver si efectivamente eres la persona. Si eso se mantiene a la fecha y no hay una norma que diga lo contrario, se mantiene. Entonces, de una u otra manera estamos amarrados a un sistema que no podamos aplicar. Sí, efectivamente estamos amarrados. ¿Por qué? Porque la idea es que ahorita no se espera un tema de migración, no se espera un tema de baja. Lo único que se mantiene o la política y la norma es una continuidad del servicio. No he verificado todavía, tal vez lo haya, a la fecha una norma en la que diga, sabes que yo simplemente quiero migrar o quiero cesar mis servicios. No lo señala. Por lo tanto, se aplica la norma general en esas condiciones. Y si la norma general es que hay toda una verificación, ya sea de firma, ya sea de identificación, de huella digital o demás, aun cuando parezca grosero decirlo, todavía se mantiene. Claro, en este caso el tema es que están solicitando un cambio de plan, por eso es que hay este vacío, pues, ¿no? Doctor, no tenemos otras preguntas. Podemos continuar con su presentación. Creo que hay una última pregunta antes de empezar. Permítame. Sí, no, tenemos un comentario. No tenemos más preguntas, doctor. Ok.
Servicios generales del sistema financiero. Ya entramos ahora a otro campo. Para el tema financiero, como todos deben saber, pues esto está más enrumbado a no empresas, sino a personas naturales. ¿Ok? Aun cuando en algunas condiciones se van a entender para normas, para empresas, el desarrollo de estas diapositivas y la exposición está dirigida a personas naturales. Ahí ya se irán mencionando cómo va avanzando el tema. Como normas generales, ya en el 2010, el oficio múltiple, antes de pasar a este punto, como se mostró en el tema de los desarrollos de servicios comunes de las personas para el sistema de lo que es el sistema financiero, existe un ente supervisor, no regulador, supervisor en este caso, que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Como ente supervisor va a verificar que todas las entidades sigan lo que se llama la ley del sistema financiero, sistema de banca, microempresas, sistema MIPE, caja de ahorros, cajas rurales, todo ese universo que podemos entender, apalancamiento económico o préstamo de dinero, todos esos se manejan mediante normas de un ente regulador. Este ente regulador viene a ser la Superintendencia de Banca y Seguros. Por lo tanto, ellas van a direccionar más o menos cómo van a ser los criterios que puedan tener las empresas con sus usuarios o dependiendo de cómo el paquete que haya accedido cada usuario. En este punto, ya en el 2010, ya las normas del sistema financiero, y me estoy refiriendo a la SBS, señala que hay la posibilidad de que aun cuando una empresa del sistema financiero tenga un tipo de contrato, como una cartera de créditos, préstamos, puedan modificarla. Y esta modificación no significa un refinanciamiento, que es la parte más importante de este punto, siempre y cuando las dos partes se pongan de acuerdo. Ya estamos en el 2010, no estamos todavía durante la época de emergencia. Es una forma general donde ya el sistema financiero te dice que las entidades tienen la facultad de hacer estas renegociaciones que no significan refinanciamiento. ¿Por qué no significan refinanciamiento? Porque refinanciamiento significa sumar todo, capital, intereses, como si fuera un solo préstamo y sobre eso juntar nuevamente intereses nuevos. Es decir, el interés anterior se suma al capital, es una nueva base y sobre esa base se parte de acuerdo a determinados intereses que te condicionaría la entidad. No, en este caso, cuando hay un tema de modificación de contrato, simplemente es para patear el tema del pago. Es decir, si te pago en mayo, te pagaré pues en junio. Correrán los intereses, pero simplemente estoy pateando la obligatoriedad de pago. Eso es lo que te está diciendo esta norma. La siguiente, por favor. Adicionalmente, como norma general, también tenemos, y ya se verificaba en el 2019, que en situaciones de emergencia, la propia entidad, en este caso para consumos, para préstamos de consumo, hipotecario, microempresa y pequeña empresa, te permitía que la entidad pudiera evaluar dependiendo del caso y siempre y cuando dicha evaluación y dicha extensión no pasara de 6 meses, pudiera hacerse un tema de extensión de dicha prórroga. Este tema, cuando la superintendencia y banca la menciona, yo simplemente lo tomo muy puntualmente, no creo que deba ser interpretado como base de cualquier tipo de defensa, porque la norma está relacionada únicamente para estados o estados de emergencia de tipo climático. No nos encontramos en ella, pero si en algún momento escucharan la norma 7480 2019, deberán entenderlo esto de una forma solamente como un dato histórico, no podría aplicarse en este punto. Solamente lo tomo como referencia. La siguiente, por favor. Ahora sí, entrando en materia, ya estamos al 17 de marzo del 2020 y la superintendencia ya se había dado cuenta de la situación en la que nos había llevado el tema del estado de emergencia. En dicha situación, como la norma general te señalaba, la primera que les mencionaba, de que el banco puede evaluar una situación de incumplimiento no por la propia naturaleza del usuario del crédito, sino porque había una situación
exógena a una situación que no correspondía a este usuario, que podría generar este incumplimiento. En este caso, el tema del COVID. Te va a señalar ya en el oficio múltiple 111.50.2020 que las propias entidades sin la necesidad, porque en la primera norma original veían de que había la necesidad de llegar a un acuerdo con la persona que había solicitado el crédito, no había necesidad en esta cosa. Ellos podían evaluar o de oficio si es que podían realizar estas extensiones. Para aquellos que han tenido la suerte donde el banco les ha dicho, oye, no te preocupes, Cholito, mira, te vamos a extender esta situación del tema de los plazos y lo puedes pagar de acá a 30 días más, es justamente la aplicación de esta norma. No es porque haya nacido de su propia cariño al banco, sino es porque ya la superintendencia proyecta y solicita este tema de medidas prudenciales. Adicionalmente, pero acá, y esto es justamente lo que les decía originalmente, hay que tomar en cuenta, y cómo yo sé si podría haber calificado. La norma aquí señala que la fecha, que uno no puede tener deudas impagas a la fecha de la declaración de emergencia. Ahora, todos sabemos, pero la declaración de emergencia fue realizada o es aplicable desde el 16 de marzo adelante. Para la interpretación de este oficio dice, al tomar conocimiento, es en el momento de su pronunciación, es decir, el 15 de marzo, no el 16 de marzo, sino que aquellos que no tengan deudas al 15 de marzo del 2020 podrían esperar, o en todo caso, si ya de oficio no lo ha hecho la entidad del sistema financiero, exigirle de que sea sustentado la posibilidad de ir y patear el tema de estas deudas. ¿Cuáles son esas deudas? Son deudas de tipo crediticia. Este es de forma general. Ya más adelante veremos algunas limitaciones a este punto. La siguiente, por favor. Asimismo, en el tema de la Superintendencia de Banco y Seguros debo mencionar que no hay muchas normas, más son comunicaciones e interpretaciones de algunas normas que les señalé como generales. Así que solamente de importancia en este caso hemos señalado las anteriormente mencionadas y esta. Y este está relacionado directamente a ampliación de plazos de créditos no revolventes. ¿Qué son créditos no revolventes? Medio raro. Son aquellos tipos, pues, son aquellos préstamos de tipo dinerario en el que yo me necesito dinero ahora, y es para o comprar un carro o para un tema de un curso, un programa, o simplemente para el tema del credisueldo, de estos ejemplos donde te dicen te pagamos adelantadamente tu sueldo, ya ese es el famoso crédito de consumo no revolvente, que es diferente a la tarjeta de crédito, por cierto, no es lo mismo. Para el tema de la tarjeta de crédito, yo, si fuese el caso, tendría que interpretarlo dentro de la norma anterior, de ser el caso. Ahora, no necesariamente la entidad va a compartir tu criterio. Eso ya, como lo mencioné, líneas anteriores, es la propia entidad la que va a constatar o verificar si te puede dar esa prórroga. En este caso sí es un poco más clara y te va a señalar dos situaciones: la ampliación de plazos para créditos de consumo no revolventes y para los créditos hipotecarios para vivienda. Son los dos casos generales. Y finalmente la siguiente diapositiva. Para aquellas personas que decimos, pero yo no estoy de acuerdo con esto, yo quiero reclamar contra estos señores del banco, no importa el nombre de los bancos, es irrelevante. Yo quiero ir y discutir este tema, ya el comunicado de la Superintendencia de Banca te va a decir de que los plazos de respuesta han quedado suspendidos. O sea, reclámame todo lo que quieras a través de los elementos que voy a ir a continuación a mencionar, pero yo me voy a tomar mi tiempo hasta que termine el estado de emergencia, y después de que termine el estado de emergencia, sí, de inmediatamente te respondo todos los reclamos que tú quieras. Ya, ¿cuáles son esas comunicaciones para reclamar dicha situación? Esto por si acaso, este tipo de comunicaciones también de quejas también se aplica para microseguros y empresas del sistema privado de pensiones. Creo que es uno de los puntos que mencionaron en el tema anterior. Para aquellos que dicen, ¿por qué esa AFP se demora tanto? Ya,
Hay comunicación, hay respuesta. ¿Cuándo responderá la superintendencia de banca? Que por cierto, la entidad de superintendencia de banca también supervisa las AFPs cuando termine el estado de emergencia y de acuerdo a la norma de forma inmediata. Por lo menos es lo que dice la comunicación. Estos canales son los correos. Hay un correo que ahí se señala dentro de este PPT, que será, entiendo, entregado a ustedes. Uno puede también escribirle al Facebook del SBC. No lo recomiendo, no es muy serio. Hay también una página, una línea de portal de orientación y servicios al ciudadano. Ahí también está la página correspondiente o a la línea telefónica gratuita que ahí se menciona de lunes a viernes. Esto es con respecto a los servicios relacionados al tema de sistemas financieros. ¿Sobre este punto hay alguna pregunta? Doctor, no tenemos preguntas. Podemos proseguir. Bien. Finalmente, entramos a la última parte de los bienes comunes. Respecto a los bienes comunes, para aquellas personas que viven en tema de edificios, vienen en condominios, todos deben saber de que la convivencia acompaña una serie de obligaciones. Estas obligaciones están relacionadas a todos los bienes comunes de dicho condominio, que entiende el tubo de la Ley de Regularización y Edificios, Decreto Supremo 035-2006 Vivienda, va a señalar como bienes comunes los pasajes, los ascensores, jardines, sótanos y otros elementos que son de uso común o que no hay una restricción de paso por cualquiera de los propietarios o personas que vayan de visita, las instalaciones de luz, agua, electricidad, y de forma aleatoria viene a ser pues técnicamente la edificación, las estructuras y todos aquellos que señale el reglamento interno. Ahora, ¿el reglamento interno de qué? De la Junta de Propietarios. ¿Qué es la Junta de Propietarios? La Junta de Propietarios es un ente conformado por todos los propietarios en los cuales determinan cómo van a ser las condiciones de la convivencia en dicho conglomerado de viviendas. Adicionalmente, dicho reglamento te va a señalar cuáles son las obligaciones, pagos, mantenimientos y qué tipo de sanciones pueden realizarse a dicho incumplimiento. La siguiente, por favor. Los servicios comunes. La norma te va a señalar de todos los servicios que aquí se señalan, el más importante y el que sí es obligatorio, le hace que no puede obviarse por reglamento, no puede tomarse en cuenta, que viene a ser el tema de limpieza, conservación y mantenimiento. También encuentran a la administración de edificios, guarderías, servicios de vigilancia, eliminación de basura, administración de playas y estacionamientos. El tema de mantenimiento puede incluir algunos de los ya mencionados, pero sí es importante tomar en cuenta de que no puede obviarse el tema de servicio y mantenimiento por una simple razón, porque es un tema de convivencia, y el tema de convivencia siempre denota que nosotros tengamos que ir y aceptar determinadas restricciones a nuestras libertades. Por el hecho mismo de vivir todos en un mismo lugar, hay ciertas leyes de convivencia. Entonces, esa es justamente los elementos que pueden, a través del reglamento interno, la Junta de Propietarios señalar. La observación. Como observación de servicios comunes, tiene que recordarse que el tema de los pagos no solamente está relacionado al tema del propietario, puede ser también al poseedor o al arrendatario que se encuentre en dicho inmueble. Los porcentajes de dichos pagos, evidentemente, va a señalarse a pagos relacionados a dichas áreas comunes. Cómo se interpreta esos pagos dependerá del reglamento, pero ya iremos detallando ese punto en el tema siguiente. Debe tomarse en cuenta que los derechos comunes son entendidos como alicuotas que nos corresponden a todos los propietarios, tanto derechos como obligaciones. Si hay una azotea,
para que yo tenga, bueno, entendiendo que ya no estemos en este tema de la cuarentena, que esperemos pase pronto, y quiero ir y celebrar todos los cumpleaños de mis amistades, en dicho lugar yo tengo un derecho sobre dicha azotea donde puedo hacer una parrillada, digamos, sí, podría realizarse. Yo tengo derecho de utilizar el ascensor. Si yo estoy en el primer piso, puedo utilizar el ascensor al último piso. Claro que hay una frecuencia menor. Ese tema de la frecuencia de usos también será importante y deberá ser entendido en el reglamento interno para desarrollar cuánto en proporción al servicio de, digamos, que es el ejemplo más claro, el tema de ascensor corresponde a una persona que está en el primer piso a una persona que está en el último piso. Evidentemente la proporción es completamente diferente. Y para ello el reglamento detalla más o menos cómo tiene que ser entendido los costos entre un propietario con esas condiciones. La siguiente, por favor. Aun cuando el tema de lo que es el reglamento interno es una operación que tiene que realizar de forma individual cada uno de la junta de propietarios, ya la propia norma, el reglamento te va a señalar, y me refiero a la norma, al Decreto Supremo 035-006 de vivienda y su reglamentación, te va a señalar de que existe un reglamento interno tipo modelo. Modelo no significa que tenga que ser tomado en cuenta al 100%, pero sí por lo menos para tener una directriz de cómo tiene que ser entendido. De acuerdo a esta, que es la resolución viceministerial 004-2020 PMTC, te va a señalar, y ya ahí con respecto al tema de lo que viene a ser las alicuotas, que el porcentaje de participación de cada uno de los propietarios corresponderá de una u otra manera a las áreas de conservación, mantenimiento, áreas comunes y administración de la unidad inmobiliaria, entendiéndose que es un edificio y en dicho uso, la base de dicho análisis toma como uso, espacio ocupado, demanda de servicios, número de personas que pueden ocupar, ubicación o accesibilidad a la misma. Esta interpretación de forma general dependerá de cada una de las circunstancias o cada uno de los propietarios que ubican ese edificio. Por ejemplo, si yo en el primer piso de un edificio, un complejo de edificios, hay un propietario que tiene una bodega, evidentemente el costo de luz, el costo de limpieza es mucho mayor a una persona que tenga una vivienda que no es un comercio en alguna de las infraestructuras de esta unidad inmobiliaria. De la misma forma, en el ejemplo anterior, si yo tengo una persona que vive en el primer piso y una del último, evidentemente el costo, porque es una suma de costos por el servicio el tema del ascensor no puede ser equiparable, o sea, no puede ser idéntico en esa misma situación. Si yo tengo accesibilidad, digamos, si mi propiedad o la propiedad del departamento es mucho mayor a una de un menor número, sea de área métrica, naturalmente se entiende que tendría que pagar un costo mayor. ¿Cómo se determina, cómo se cuantifica eso? La Junta de Propietarios determina esas condiciones, esa ratio o ese procedimiento en el cual yo determino que en base ya sea al número de área, ya sea la utilización, o ya sea por la ubicación del departamento o el piso, pueda pagar un mantenimiento diferenciado. No pueden ser, evidentemente, todos no pueden pagar lo mismo. Dependerá justamente de la situación de cada uno de las personas o cada uno de los propietarios. Asimismo, el modelo te señala que el régimen de sanción debe estar sustentado en principios de legalidad, gradualidad, fomento y cumplimiento de obligaciones. Que en grandes rasgos, ¿qué cosa quiere decir? Que el reglamento interno no puede ir contra ley. Por obvias razones. No, el acuerdo de las voluntades nunca pueden ir contra una norma, como decir, y esto ya iremos estoy adelantando el tema, que sabes que esta persona no cumple, por lo tanto le cierro el luz, le cierro el agua, o simplemente agarro y coloco un par de ladrillos y le cierro su piso donde se encuentra para que no pueda salir. No, eso no puede ser porque eso es contra ley. ¿Por qué? Porque existe un derecho básico, y más en esta época, respecto al tema de la posibilidad de yo
movilizarme, en este caso sobre las áreas comunes, o en algunos casos con respecto a los servicios básicos, que ya es un tema un poco ya más lindando para el tema penal. Entonces, hay ciertas cosas que no pueden realizarse, pero sobre las que corresponderían, existe, de acuerdo al reglamento, tema de sanciones, tema de multas o temas relacionados a cada uno de los incumplimientos que pueda tener. Frente a esto tenemos dos preguntas que en algún punto se me realizó. Primero, ¿yo puedo suspender servicios básicos? Como mencioné anteriormente, no se podría. No se puede, ¿por qué? Porque es una cuestión de subsistencia. Y todo aquello, la norma está para servir a las personas. Si yo aplicaría una norma que vaya contra eso, muy probablemente sin estudiar derecho, entendería de que debe haber algo que lo contradiga. Segundo punto, ¿puedo embargar la propiedad de la persona impaga? Muy buena pregunta. Aun cuando existe un proyecto de ley que salió el año pasado, antes de todos estos año pasado, creo que tiene 2 años eso, no ha tenido cala, no ha sido todavía formalizado. Pero yo puedo exigir, es como la exigencia de un cobro a cualquier persona. Si una persona no paga, yo inicio judicialmente los procedimientos que corresponden, ya sea embargo de cuentas, ya sea los procedimientos que corresponden. Si una cantidad de luz o agua puede justificar un tema de embargo de un departamento, yo creo que es un poco desproporcionado si es que no hubiera otro medio. Sí, yo recomendaría más los otros medios de embargo de cuentas. Dependería del caso, en realidad, porque puede ser que también pueden ser muchos años acumulados. Entonces, dependerá del caso, pero todos estos son procesos judicializados. Lo que quiero llegar a decir es que en este caso, por más de que el reglamento interno tenga determinadas condiciones y procedimientos, uno así, por el propio reglamento, no podría cerrarle de todos el tema de los servicios básicos, y más en esta época, porque es una cuestión un poco complicada. Tomando en cuenta ya lo expuesto y dado que ya es el último tema a desarrollar de mi parte, ¿hay alguna pregunta? Sí, doctor, tenemos algunas preguntas. ¿Qué sucede si me imponen una multa y no la quiero pagar porque me parece injusto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Es respecto a este último punto, ¿no? Si Exactamente. es eso, el propio reglamento interno tiene que tener un procedimiento de cómo discutir este tema. Ya antes el Tribunal Constitucional ha señalado que todas las entidades públicas y privadas tienen que tener procedimientos. Si no hay un procedimiento correspondiente a eso, tú puedes señalar de que se te está aplicando arbitrariamente y sin derecho de defensa. Ese sería un argumento. Pero lo natural es que todos los reglamentos internos tengan procedimientos donde yo pueda cuestionar ante la Junta de Propietarios por qué no me pueden aplicar dicha sanción. Tengo el derecho de defensa, es un derecho básico. Entonces, eso sería aplicable en esa situación. Y si habría una connotación, lo recomendable es primero verificar qué cosa dice tu reglamento interno. Y en el caso que no estoy de acuerdo con el reglamento interno, ¿cuál es el procedimiento que debo de seguir? Lamentablemente, el reglamento interno es como un contrato, es un acuerdo entre todos. Lo que tú puedes señalar, por lo menos en esta fase, es cumplir todas las etapas de dicho reglamento interno y ya saliendo del reglamento cuestionarlo judicialmente. Como les señalaba, el reglamento interno no puede ir contra la ley. Si para mí el procedimiento del reglamento es completamente ilegal, que puede ser un sustento, o simplemente los procedimientos de evaluación del reglamento son completamente ilegales, tengo que cumplir todas las condiciones del reglamento y luego ir al Poder Judicial. Si hubiera una situación en el que, lo estoy diciendo de forma general, ahorita no me estoy poniendo a analizar en el tema del COVID, primero porque no tenemos ahorita Poder Judicial, y si lo tenemos es un poco restringido, hay comunicaciones que se pueden hacer, pero es bastante restringido, pero la regla es que si el procedimiento para cumplirlo es excesivamente oneroso y va a generar un perjuicio, yo inicio un proceso de amparo, de que el procedimiento no es el correspondiente y suspendo cualquier tipo de exigencia de pago mientras el procedimiento concluya, me refiero al procedimiento interno, y luego ya cuestiono el tema judicialmente.
Entonces son 2 etapas. El procedimiento interno sí se aplica en todas las formas. Si el procedimiento es excesivamente oneroso, metes una acción de amparo para que durante el proceso no te hagan, no te voten, no te exijan, no te coloquen una serie de puntos que puedan ir contra tu dignidad humana. Y esa es la naturaleza de los procesos de amparo. Tenemos otra pregunta, doctor. En estos momentos de cuarentena, en caso de jardinería y limpieza de cocheras, por ejemplo, ¿sería obligatorio? Depende de... A ver, primero es... Cocheras puede ser necesario porque las personas, digamos, tienen que salir a hacer sus compras y digamos que la cochera está lleno de aceite o lleno de cualquier tipo de elemento que pueda generar un accidente, podría ser muy necesario. Depende de la circunstancia. El tema de la jardinería, si yo dejo que todas las plantas sigan creciendo, que no, ¿cómo se llama? Los animales que hacen sus necesidades en dichos jardines no se han limpiado o no haya una limpieza, puede generar una situación tóxica para toda la estructura, sí podría ser. Depende del caso. O sea, en algunas situaciones dirá, pues, no, pues, pero esa cochera, pues, no hay ese tipo de problemas. O no, sabes que en ese tipo de ambiente donde crecen las plantas no hay animales, y si crece 1 mes, 2 meses, no va a pasar nada. Dependerá de las circunstancias. Doctor, si uno paga al día la cuota, pero el resto de departamentos no, y por ello no se pagan los servicios, ¿qué se puede hacer? Muy buena pregunta. En ese caso, lo que se puede hacer es solicitar a la Junta General de Propietarios que realice un procedimiento contra esa, o sea, estoy hablando de forma general, como le vuelvo a decir, es una situación un poco complicada poderse discutir ahora. Además, tomamos en cuenta de que los servicios, todos los servicios a la fecha de ahora, se mantienen. Agua, por lo menos, no se puede suspender bajo ninguna circunstancia. Luz tampoco, es un poco complicado, pero ahorita la idea es que todos los servicios de forma general se siguen manteniendo. Pero digamos de que hubiera un incumplimiento de pago que te ha generado más de un perjuicio, que por ese motivo no solamente veamos tema de agua, sino el ascensor no se arregla porque simplemente nadie quiere pagar su cuota y yo vivo pues en el 11º piso. ¿Cómo hago para llegar? Entonces, en esa situación, esa persona tiene todo el derecho, de acuerdo al reglamento interno, de requerir como a la Junta de Propietarios que haga algo. Y si no hace algo, tú puedes ir y procesar, y puedes ir un proceso contra la Junta. ¿Por qué? Porque tu procedimiento es que se tenga que cumplir. Si nadie cumple, el propio reglamento tendría que tener, y si no lo tiene la Junta, las facultades para ir y hacer procesos para poder recibir ese dinero que se necesita, ya sea de uno o ya sea de varios, ya sea que una persona cumplió o sea que una sea la única que cumple. Es decir, en todas el reglamento interno tiene que decirte cuál es la salida. Y si no la tuviera, uno como propietario tiene todo el derecho de ir y exigir a la Junta de Propietarios una salida. La siguiente pregunta es la misma, se repite. ¿Una junta de propietarios no inscrita tiene mecanismos de cobranzas prejudiciales? Ya, y ahí sí es un poco más complicado. A ver, las personas jurídicas, a ver, para que lo puedan entender. Las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las empresas y las personas jurídicas, como la Junta de Propietarios, se constituyen, desarrollan su desarrollo, su objetivo que haya sido porque se ha originado, se liquidan y se disuelven. En otras palabras, si no se ha constituido, técnicamente no es una persona jurídica. Y por consiguiente, si no es una persona jurídica, ¿qué cosa es? Es una entidad, es una entidad sin personería jurídica. Y en castellano, ¿qué significa eso? Significa que todos los propietarios son responsables de lo que vaya a hacerse ahí. Sus obligaciones y condiciones, pagos, todos son responsables de forma, ¿cómo se llama? Solidaria. ¿Por qué? Porque no se ha generado la persona jurídica. La persona jurídica te separa la persona natural de la persona
creada, en este caso la entidad jurídica. Pero si no existiera eso, no existe esa figura de protección, todos responden por todos en la consulta. Si no hay una entidad, en este caso una persona jurídica o una junta de propietarios, todos los propietarios son responsables y todos los propietarios tendrán que encontrar la mejor forma de salir de esa deuda porque todos van a finalmente a pagar, ya sea de una o de otra forma, y no tienen una forma de protegerse. ¿Y eso atenta contra sus propios patrimonios? Sí, contra sus propios patrimonios. En la Junta es diferente. La Junta, ¿cuáles son los ingresos de la Junta? Son las aportaciones que entregan, toda una serie de elementos, pero es una entidad como tal. Pero en este caso estamos hablando de una entidad sin personería jurídica, entonces ahí sí tendríamos ese pequeño inconveniente. Vamos a dar la palabra al doctor Guillermo para que complemente en esta pregunta. Doctor Guillermo, lo escuchamos. Sí, correcto. Complementando lo que dijo el doctor Edwin Mendoza, efectivamente, ¿no? Se puede tomar acciones legales siempre y cuando la junta de propietarios esté debidamente inscrita en el registro. Y para eso, me parece que el sentido de la pregunta era si previamente a esto necesito hacer algún procedimiento. En realidad no, ¿por qué? Si se refiere a la conciliación, que generalmente es exigible cuando se va a hacer una demanda ya en el ámbito judicial. En este caso no sería exigible un procedimiento de conciliación porque la misma ley de áreas comunes y áreas exclusivas establece que los recibos impagos por servicios de mantenimiento de este régimen especial de propiedad no requieren la conciliación extrajudicial previa, de manera que se puede tomar la acción legal directamente ya en el ámbito judicial. Eso es lo que quería precisar. Muchas gracias, doctor Guillermo. Tenemos una siguiente pregunta. Acompáñanos, doctor Guillermo, por si es que se presenta alguna duda adicional. Sí. Una junta de propietarios, a ver, en todo caso voy a replantear una pregunta que tenemos acá. En nuestro reglamento interno no está permitido que la inmobiliaria venda estacionamientos a terceros, es decir, a personas que no han comprado departamentos. La inmobiliaria pretende vender a terceros. ¿Es posible o están impedidos? A ver, primeramente, ¿qué cosa es una junta de propietarios? Una junta de propietarios viene a ser todos los propietarios que van a conformar la unidad inmobiliaria. En los contratos de construcción, usualmente, la empresa constructora determina ciertas condiciones por las cuales algunos propietarios tienen derechos sobre áreas comunes y se reservan ciertos derechos sobre algunas partes que no lo califican como servicios comunes. Entonces, primeramente hay que verificar antes de ello cuáles son las condiciones de esas áreas que tal vez pueden ser calificadas como comunes o no. Entonces, lo que se espera en este punto es que si no tuvieran esta situación, el reglamento pueda detallar cuáles son esas propiedades que pueden ser excluidas como bienes comunes. Si en el caso fuese un reglamento interno que no lo tuviera, entonces necesariamente tenemos que partir de cada uno de los contratos. Si en los contratos hay alguna condición en el que señalen de que los propietarios no pueden tener, por más que hagan junta, algún tipo de derecho sobre determinados espacios. Eso es como base principal. O sea, no vayamos primero tenemos que entender cómo primero nace el tema de la objetividad de esto. Ahora, usualmente las infraestructuras como edificios tienen determinados espacios que pueden ser de propiedad, puede tener cierta exclusividad de venta de parte de la inmobiliaria. Si en caso no lo tuviera, entonces ahí sí podríamos discutir la situación de que la inmobiliaria está yendo contra las condiciones de la Junta de Propietarios y la Junta de Propietarios es la primera persona responsable de velar por los intereses de los bienes comunes. Por lo tanto, la Junta de Propietarios puede ir e iniciar un proceso contra la entidad, contra la inmobiliaria, sí, pero como le digo, no es tan simple decirlo. Primero tenemos que partir del contrato de la inmobiliaria y ver si hay alguna cláusula de restricción a los propietarios para poder delimitarla si es que el reglamento no lo tuviera. Entonces eso es tal vez la parte más relevante.
habría de verificar, pero si no fuese eso, entonces la Junta de Propiedades como ente puede ir y inmediatamente puede presentar ante la entidad una obligación de no hacer, o puede señalarle de que hay una usurpación de parte de la inmobiliaria por estar usando bienes que no son de propiedad. Ahora, para que yo pueda vender algo, técnicamente tiene que estar independizado. Entonces, si no está independizado, es bien complicado que una entidad pueda ir y vender. No, Entonces, yo pero para... vamos a poner en el contexto que la inmobiliaria hizo 50 departamentos, pero Ujú, tiene 90 estacionamientos, de los cuales solamente ha vendido 50. Entonces le sobraron unos 40 estacionamientos. Y como nadie le compra en el edificio, entonces la inmobiliaria ujú, busca venderlo a terceros, a vecinos de los edificios que vivan por ahí cerca, que a ellos les quiere vender. ¿Los propietarios tienen mm, algún mecanismo para impedir que la inmobiliaria venda a terceros? Porque la dependerá. inmobiliaria, en su libre ejercicio de comercializar aquellos inmuebles que ellos han construido, que son estacionamientos independizados, estacionamientos de propiedad de la inmobiliaria, los quiere vender a terceros. ¿Pueden los propietarios impedir esta venta? Sí, vayamos por partes. Primero, si la inmobiliaria, cuando la inmobiliaria vende un departamento, te dice, ¿sabes qué? Yo te vendo determinado departamento con tu, ¿cómo se llama? Con tu garaje, el lugar donde puedes ir y colocar tu vehículo, Estacionamiento. tu estacionamiento. Pero digamos que la propia inmobiliaria en algunos contratos te va a decir, tú tienes derechos sobre eso, pero no tiene, y tienes derechos sobre los bienes comunes. Si dentro de la estructura yo como propietario solamente tengo derechos sobre mi departamento, mi estacionamiento. Cuando se forma finalmente la junta de propietarios va a tener bienes que van a corresponder a los departamentos y los estacionamientos de los propietarios y las áreas comunes en castellano. Si hay estacionamientos que no pertenecen a los propietarios, técnicamente la entidad, la junta de propietarios no puede ir y acatar o ir contra esa unidad, esa partida. ¿Por qué? Porque esa partida le corresponde a alguien, porque no es un bien común. Si fuera un bien común, lo discute, pero si no es un bien común, habrá de determinar si ese estacionamiento que le pertenece, en este caso a la inmobiliaria, tiene algún condicionamiento en el contrato. Si no tiene un condicionamiento en el contrato, de todas maneras la inmobiliaria puede decir, yo soy el propietario y yo puedo venderlo. Porque soy el propietario, puedo venderlo, como uno puede vender su departamento y su estacionamiento. Lo puedo vender. Dependerá justamente ahí exactamente del contrato originario y de qué cosa pueda señalar el reglamento interno. Pero debo advertir, el reglamento interno va a velar por el interés de los bienes comunes y de que todo tenga una especie de tranquilidad entre varias personas, pero no puede meterse sobre la venta de un determinado o parte de unidad inmobiliaria dentro de digamos, una partida dentro de esa unidad inmobiliaria, salvo que haya una condición que genere un perjuicio, digamos, el reglamento interno firmado por todos determinan de que para que se venda eso, tiene que haber determinadas condiciones. Si no hay eso en ese reglamento, técnicamente, ¿podría la inmobiliaria venderlo? Sí, podría inmobiliaria venderlo. Mucho dependerá del reglamento y del contrato. O sea, y decirlo de forma general, primero habrá de analizar esos dos campos. Porque el reglamento te va a decir las condiciones de convivencia de todos. Ujú. Está claro, doctor. Está bastante clara la respuesta. Siguiente pregunta entonces. ¿Se puede impedir la mudanza de un inquilino de un edificio que se va debiendo las cuotas de mantenimiento? Como le vuelvo a decir, digamos que yo soy el inquilino, pues que tengo el perro ahí, nunca lo saco, no pago nada, luego mi borrachera, soy pues lo peor como inquilino que puede ser, el departamento es un asco,
Las personas que pasan, paran criticando, lo revientan la puerta diciendo, oye, ya pues limpia tu departamento, estás invadiendo todo. Yo por salubridad puedo discutirle en ese punto de que hay una necesidad y lo puedo sustraer, lo puedo pedir de que la municipalidad vaya y haga todo este tema de limpieza. Digamos ahora, el inquilino ahora no paga, se quiere ir porque simplemente es un fresco. Agarró y dice, ¿sabes qué? Ya cumplí, me voy. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero venderlo, en ese caso, digamos, el inquilino, en el caso del propietario, porque si es el arrendatario, yo al propietario lo agarro y le digo, ¿sabes qué? Mira, tu inquilino me ha generado estos problemas, de acuerdo a mi reglamento me tienes que pagar tanto. Pero digamos que sea el propietario. El propietario agarra, tiene una serie de problemas y quiero salir. En ese caso, la Junta de Propietarios tiene que presentar una medida en el tema de la venta como una especie de indemnización de daños y registrarla dentro de lo que es la demanda, registrarla dentro de lo que es el departamento mismo, para que si al final yo gano, más allá que lo vendo o no lo venda, yo pueda cobrarme una parte de ahí. O sea, le genero un problema en el momento de venta, porque todos sabemos que yo puedo registrar hipotecas, cargas, como puedo registrar demandas. Y en este caso tendría que registrar una demanda. Correcto, doctor. Hay una pregunta, ¿se puede prohibir la tenencia de mascotas en un edificio? Depende. Digamos, como en el ejemplo anterior, digamos que yo soy una persona que simplemente no saco a la mascota y genero todo ese problema, sí, podría ir y señalar ese hecho. Pero digamos de que yo sea una persona que sea invidente y necesito de un perro guía. ¿Cómo me podrían decir que por mi razón o mi estado no me puedan permitir tener el perro? Todo dependerá del reglamento interno y sustento. Tiene que recordarse que el reglamento interno no va contra la ley y la ley es bastante clara. La ley no restringe la dignidad de la persona. Si tomamos si tomamos en cuenta ese punto, todas las opciones pueden ser tomadas. Si no está inscrita la Junta en registros públicos y ésta hace gestiones voluntarias que no rinden cuentas, ¿se les puede demandar? Claro. La Junta, uno primero, como una empresa, cuando yo En caso que no soy esté, en caso que no esté Ah, no, inscrita. que no esté. Ah, no, yo agarro pero siempre hay alguien, pues hay un director de orquesta. Siempre está el que cobra, siempre está ahí el que, oye, ¿sabes qué? Mira, ahorita van a cerrar el agua, tienes que ponerte tu cuota. Yo simplemente, como les vuelvo a decir, la responsabilidad es solidaria, tendría que denunciar a todo el mundo. Todos. ¿Por qué? Porque no hay una figura como persona jurídica y esto es una responsabilidad solidaria sobre todos. Pero evidentemente repercutiría o enfocaría más mi tema respecto a este administrador de hecho. Correcto. ¿Se puede reportar en las centrales de riesgo a aquellos propietarios morosos? La central de riesgo es cuando tú no cumples con pagarme, yo puedo ir y registrarlo. Claro, lo podría registrar, pero vayamos al tema más importante. ¿Qué tanto nos conviene? Si yo registro a una junta donde yo soy parte, y esto va a significar que le va a generar una traba a esta entidad para que luego Creja se solucione los temas, me estoy tirando la soga al cuello. Bueno, Yo la pregunta es si es que la Junta o los propietarios pueden registrar en centrales, reportar en centrales de riesgos a aquellos propietarios morosos, a aquellos que, claro. Por supuesto, la Junta, si hay un incumplimiento claro, de pago están, y hay un procedimiento, técnicamente puedes hacerlo, pero lo más recomendable es sobre su propia propiedad, pues, registrar su demanda. Yo creo que ahí le doldría más, porque nunca lo va a poder vender. En una central de riesgo hay algún acomodo que me da igual. Ya, pues regístrame en mi central de riesgo, ¿qué voy a hacer? Lo puedes hacer, sí, pero correcto. más le va a doler si ustedes demandan algún tipo de proceso durante su inmueble, porque ahí sí, hagan lo que hagan, no va a poder vender. Ahí se va a quedar va a tener más problemas. El representante, digamos que el presidente de la Junta de Propietarios, está expuesto a alguna contingencia legal como ser representante
Es Como decir, todo, como todo representante, evidentemente es responsable de las cosas que haga y diga. Pues si va contra la ley, evidentemente es responsable. Pero si está de acuerdo a los procedimientos que sigue y lo ampara el reglamento interno y no está yendo contra derechos de dignidad humana, no tiene ningún inconveniente. Es como una empresa. Yo soy responsable, ¿por qué? Porque, digamos, mis libros están bien armados, cumplo con pagar impuestos, cumplo con pagar a trabajadores, y no hago ningún tipo de ir contra la propia entidad. Pero si yo no cumplo por cuestiones económicas, porque ahorita estamos en un pequeño problema, y dentro de ese problema es entendible que no hay ingresos y por eso demoro, es aceptable. Pero si yo, por el contrario, negocio con el tesorero, veo la forma de no pagar, agarro y cabeceo a la gente, evidentemente, pues en ese tema ya es diferente, ¿no? Entonces, en ese caso no difiere de una empresa. Si hay condiciones de que el incumplimiento es entendible, como en el caso de lo que nos encontramos ahora, yo no creo que haya inconveniente, pero si el tema va contra ley, entonces sí, como cualquier persona, pues, y él es el que firma y es el representante, evidentemente tendría la responsabilidad justamente por ser representante y dar la cara por la entidad, que en este caso es la Junta de Propietarios. doctor, tenemos una repregunta respecto a, a la venta de estacionamientos, digamos que por parte de la inmobiliaria, que quiere vender a terceros, a personas que no viven en el edificio. Vale decir que viven unos vecinos que viven en unas casas, la No, inmobiliaria es que quiere vender. hay, La hay, pregunta es, si el reglamento inscrito indica que no se puede vender a terceros, que solamente pueden ingresar vehículos de propietarios de ese mismo edificio, la inmobiliaria, al ser propietario, también debe de seguir lo que dice el reglamento inscrito. claro, Y eso, y si allí dice que no se puede vender, ¿qué entonces, cosa hago? claro. ¿Qué cosa hago? Siempre una obligación de no hacerlo. Claro que a estas alturas es un poco complicado, pero es señalarle, ¿sabes qué? Estás yendo contra... Ahí entra el reglamento. ¿Qué pasa cuando un propietario, en este caso la inmobiliaria, va contra ese procedimiento? El reglamento puede decir, ¿sabes qué? Hay un procedimiento para que tengas que cumplirlo. No, no quiero realizarlo. Ah, no lo quiero realizar. Presento la demanda correspondiente de la demanda correspondiente y la inscribo respecto de ese inmueble. En este caso el estacionamiento, de tal forma que cuando pase el tiempo, porque igual lo va a vender, lo inscribas, automáticamente voy a ir contra eso. Ahora dice, no, pero por el tema del plazo, él más rápido agarró y ya lo vendió. Habría de ver en ese caso qué se puede ver, qué tipo de sanción se puede solicitar a la inmobiliaria por dicho incumplimiento. Pero La básicamente regla, la la idea regla dirá el reglamento es pieza clave, por eso tienen que tener mucho cuidado cómo lo desarrollan, cuáles son los procedimientos, cuáles son las sanciones para ejecutar frente a cualquier tipo de problema. No, no se vayan a fijar en un modelo, el modelo es una guía, pero como cualquier tipo de contrato o acuerdo, lo importante es que cada uno verifique, dependiendo de las circunstancias en el tema, cortarlo como si fuera un traje sastre, a lo que cada uno de ustedes busca. hacen una repregunta, ¿un reglamento interno puede impedir una compra-venta? El reglamento interno no, el procedimiento que te señala el reglamento puede señalar que si hay una compra-venta que va contra ley, puedes ir y decir cómo se tiene que realizar. Si la persona no cumple con dicho procedimiento, yo puedo ir y iniciar un proceso judicial por ese incumplimiento. El reglamento simple te dice las reglas entre las partes. Recuerden, el reglamento no va contra ley. Y si yo entiendan, el reglamento es como un contrato. Yo me condiciono contigo a determinadas situaciones. Si yo incumplo esas condiciones, ¿estás obligado a una indemnización? Sí. En este caso, me zurro en el reglamento. Agarro y simplemente lo vendo porque yo creo de que tengo todo el derecho para venderlo. ¿La Junta qué va a hacer? Me va a solicitar una indemnización de daños y perjuicios por esa venta, porque no cumplió con el reglamento. ¿Y qué cosa dirá el reglamento? ¿Cómo tiene que ser determinado esa indemnización de daños y perjuicios?
Correcto. Tenemos una siguiente pregunta. Voy a invitar al doctor, al doctor Guillermo que nos pueda acompañar con la respuesta. Permítame, las voy a leer. ¿Cómo se puede proteger a los propietarios de un edificio si uno de ellos no desea hacer la junta de propietarios? Han transcurrido varios años y no cambia de postura, perjudicando a todos los propietarios. ¿A qué instancia se debe recurrir para la instalación de junta de propietarios cuando no hay voluntad del 100% de los propietarios? Ok, sobre este punto es clave ver, como se ido indicando en este tema, qué es lo que dice el reglamento interno. Normalmente el reglamento interno nos va a establecer cuáles son los plazos o periodos entre los cuales tiene que realizarse la convocatoria de la Junta de Propietarios. Esto no está supeditado a la buena voluntad ni del presidente de la Junta ni de los propietarios, sino simplemente es algo que debe estar previsto en el reglamento interno, ¿no? Nos puede decir cada 2 meses, cada 3 meses, que las juntas serán anuales. Entonces, eso es lo que se debería revisar en el caso de cada edificio. Y si estamos frente a un incumplimiento de convocatoria, en este caso es el presidente de la Junta de Propietarios el llamado a hacer la convocatoria bajo las formalidades que establece su reglamento. ¿Qué puedo hacer yo como propietario si estoy frente a esa situación que hay una abstención de esta situación? Lo que habría que hacer en este caso es, primero, pienso yo, un requerimiento que podría ser uno o más propietarios respecto del presidente para que proceda a cumplir esta obligación del reglamento, y en caso contrario, finalmente, la última medida que se puede tomar es hacer una demanda judicial pidiendo al Poder Judicial en este caso que en cumplimiento del reglamento interno se proceda a una convocatoria, indicando la agenda que se debe realizar y proponiendo la fecha en que ésta se debe realizar. Eso es lo que se debería hacer en este caso. Claro, en estricto, puede que algún propietario no esté de acuerdo y en ese caso él no va a asistir a aquella asamblea que se va a convocar para la constitución de la Junta de Propietarios. No es indispensable que el 100% de los propietarios asistan a esa junta, a esa asamblea. Claro, tiene que verificarse el quórum que establece Exactamente. el reglamento, en cada caso puede ser diferente, y generalmente cuando en primera convocatoria no está el quórum mínimo, en segunda convocatoria se llevará a cabo la junta con las personas que estén presentes. Nosotros les invitamos que puedan contactarse con nosotros a nuestros teléfonos para poder acompañarlos en la constitución de sus juntas de propietarios. El trámite no es complicado, depende, es importantísimo, sí, que para que este sea válido se siga un procedimiento milimétrico para que no pueda ser objetado esta elección. No, hay muchas preguntas que nos hacen incidiendo en lo mismo. No es indispensable de que participen el 100%. Puede haber uno u otro que no deseen o no puedan participar. Eso no impide la constitución, la inscripción de la Junta de Propietarios. Invitamos a que nos puedan contactar para poder ayudarlos y acompañarlos en esa gestión. Tenemos una siguiente pregunta, doctor Mendoza. ¿Se puede publicar la lista de morosos en un lugar público interno del edificio? Ese es un punto. A ver, como les vuelvo a decir, el tema del reglamento puede señalar, y aun cuando es una práctica habitual, yo como, digamos, yo soy el moroso del edificio, ¿no? Nunca pago y siempre salgo en la lista y todavía me colocan en letras grandes, así como diciendo, una cosa es que salgas en una lista y otra cosa pues que le pongan luces y avisos y sea un tema un poco más engorroso. Este conchudo es el que no paga y por eso es que tú no tienes término de luz, agua y eso. Yo podría decir, oye, ¿sabes qué estás haciendo contra mi, y cómo se, dignidad personal? Entonces, puedo señalar que en ese punto ordeno, bueno, si tuviéramos ahorita el medio judicialmente, de que o mando una carta o una comunicación a la Junta diciendo, ¿sabes qué? Usted está yendo contra mi dignidad personal. Yo no puedo pagarlo porque simplemente me han botado del trabajo y ahorita yo me voy a poner al día, pero ustedes no pueden poner y colocarme como que yo soy el responsable de todo el incumplimiento de pago de todo el edificio. Entonces, la respuesta dependerá
de cómo sea esta lista. Puedo señalar, solicitamos a las personas ¿cómo se llama? Del departamento A, B, C, cumplan con los pagos porque necesitamos, eso lo puedo señalarlo. Pero si hay una identificación, una y mención un poco más que recurrente, más clara, por no decir, te colocan así como si fueras el foco de todo, el foco infeccioso de todo el edificio, yo podría cuestionarlo. Entonces hay que tener detalle. Lo puedes hacer, sí, pero siempre respetando el tema de la identidad, de la dignidad de la persona. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo inscribir una junta de propietarios cuando no hay un tracto sucesivo y aparece inscrito una junta de hace años que ya no está en funciones? Ay, buena pregunta. Ahí sí, ¿Doctor ahí no Guillermo? sé si Sí. no, Catiuja es la que ve todos esos temas, Oh, no, Guillermo, Arturo Guillermo, tú que manejas un poco más sí, el bueno, tema. algunas pequeñas puntualizaciones sobre esto. Efectivamente, al momento de escribirme, el registrador me va a exigir que yo respete lo que está indicado acá en la pregunta del tracto sucesivo, porque no puedo dejar ningún periodo de las sucesivas juntas que se han venido dando en en el edificio del que estemos hablando. Y en tal sentido, en vía de regularización tendríamos que elegir a las juntas y poder inscribirlas en una sola solicitud, poder inscribir todas ellas. Lo que no puedo dejar es un forado, ¿no? Por ejemplo, digamos, he tenido mi última junta inscrita cuyo periodo venció en el 2018, pero en 2019 está céfalo y quiere inscribir la junta del 2020, ¿no? Si son por periodos anuales, por ejemplo. Entonces, en ese caso tengo que digamos, rehacer mis convocatorias para la elección inclusive de las juntas cuyos periodos ya han vencido. En caso contrario, no podría inscribir una que no respete ese trato. Es lo que debería hacerse. A fin de complementar esta pregunta, está en línea también la doctora Katiuska Luis. Ella es nuestra especialista societaria, quien podría también ayudar en las gestiones que se hacen ante registros públicos. Doctora Katiuska, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo inscribir una junta de propietarios en registros públicos cuando no hay tracto sucesivo y aparece inscrito una junta de hace años que ya no está en funciones? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se le escucha bien, doctora. Ya, mire, sí, hay que regularizar todo este tema de registros públicos. ¿Por qué? Porque al presidente de la Junta de Propietarios se le nombra por determinado tiempo, que me parece es 2 años, no sé si es establecido en la norma o, o lo que establezca el reglamento interno de la Junta. Todo este proceso se regulariza mediante un acuerdo con un determinado porcentaje de propietarios. De acuerdo también a lo que señale el reglamento interno, hay que verificar bien y estudiar y analizar lo que señale pero no hay inconveniente con regularizarlo de acuerdo a la norma y a este reglamento, ¿no? Es un trámite sencillo, pero sí es necesario tener en cuenta que el presidente ya no va a estar ejerciendo sus funciones si es que esto ya ha pasado más de 2 años, ¿no? Muchas gracias, doctora. Bueno, aparentemente, sobre la pregunta que hicieron anteriormente, respecto a que el edificio no haya pasado muchos años, ¿hay algún plazo como para poder constituir la junta? Acá hay una pregunta que si hay un plazo, pues este edificio tiene como 15 años. Se refieren a la pregunta de cómo inscribir la junta de propietarios. Ya, bueno. No hay ningún plazo. Esto se puede regularizar. Sí hay que legalizar el libro de la junta, nombrar a un presidente por un determinado tiempo y con un quórum específico que señala la norma para que puedan instalar la junta y aprobar el reglamento interno. Bien, han sido las preguntas que nos han hecho el día de hoy.
Tenemos último comentario. Indica hay morosos que dicen no puede pagar, pero su estilo de vida difiere grandemente a lo que dice. Pues en esos casos se debe iniciar una obligación por dar suma de dinero. Doctor Guillermo, si podría complementar. Sí, claro, en realidad no hay una justificación para el incumplimiento de los pagos de los recibos de mantenimiento, y en este caso no quedaría otra opción más que la Junta de Propietarios, y para esto sí, enlazando con las respuestas anteriores, es una junta que debe estar, debe tener vigente ante la SUNAR su periodo, digamos, de mandato, de manera que si esto es así, simplemente tendría que iniciarse una demanda de obligación de resto de dinero. Este tipo de juicios o procesos judiciales son juicios ejecutivos que se caracterizan porque son procesos algo más sencillos que los comunes, y cuyos plazos también son bastante más reducidos, ¿no? Fuera de lo que son las contingencias y demoras propias del Poder Judicial, pero no quedaría otra opción de que iniciarle las acciones legales de cobranza, donde se cubrirán obviamente los gastos y los intereses. Damos las gracias al doctor Mendoza, al doctor Galvez y a la doctora Luis que nos han acompañado el día de hoy. Han sido todas las preguntas que hemos tenido. Les agradecemos a todos su participación. Vamos a pedirles que, como todos nuestros foros, nos dejen sus correos electrónicos para que para poder enviarles el material de estas presentaciones. Y también invitarlos a nuestros foros que constantemente realizamos. Agradecemos nuevamente su participación. Muy buenas noches. Gracias por haber asistido a este foro. Muchas gracias, doctor Mendoza. Muchas gracias, doctor Gálvez. No, buenas tardes para todos. Hasta luego. Nuevamente invitamos, nos dejen sus correos electrónicos. Eso ha sido todo en esta 10ª sesión de nuestros foros digitales. Muy buenas noches y muchas gracias.
nuevamente agradecer la participación de todos ustedes. En breve vamos a dar por culminada esta sesión. Déjenos sus correos para poder enviarles la información. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Eso ha sido todo por hoy. Gracias nuevamente.